chinos, y esto según información de la agencia Reuters. ConocoPhillips lleva años intentando recuperar el dinero de PDVSA por la expropiación de sus activos. La estatal había pagado a Conoco unos $700 millones mediante un acuerdo de conciliación, pero dejó de realizar los pagos a finales de 2019. Y desde entonces Conoco ha intentado hacer cumplir los fallos arbitrales contra Venezuela y PDVSA, incluida una demanda de $1.330 millones contra la estatal en el Tribunal Superior de Trinidad. Aquí me detengo para revisar esta decisión con un especialista en la materia, Osvaldo Felizola, es coordinador y es profesor del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA. Buenas tardes, profesor, bienvenido. Buenas tardes, Gladys. Un placer hablar contigo y con tu audiencia. Gracias por dedicarnos estos minutos y sobre la base de su conocimiento, su especialización en este tema, ¿qué implica esta decisión del Tribunal de Trinidad? Los activos incautados a PDVSA, ¿cuáles son y por qué monto además? Bueno, hasta los momentos entendamos que esto fue una noticia que rompió el celofán, por decirlo de una forma elegante, el viernes. No hay mucho detalle todavía de cuáles son los activos que está hablando el gobierno de Trinidad, es decir, el Tribunal Supremo de Justicia de Trinidad, a través de su juez, el señor Frank, creo que lo pronunció bien, espero, es Sepersat. Uh-huh. Justamente sobre ese tema, recordemos que hace menos de una semana la ministra Delcy Rodríguez justamente estuvo conversando con el tema de que estaba muy feliz con el gobierno de Trinidad y Tobago porque las exploraciones que se habían hecho con British Petroleum en el campo de Cocuima justamente se esperaba que rindieran frutos y permitirían en cierta medida establecer cuáles son los límites de los acuerdos entre Venezuela y Trinidad y Tobago. Así que nos da a entender que en cierta medida, cuando el tribunal el juez dice que tienen ya los activos identificados, da a entender en cierta medida que es una forma, unos pueden verlo una forma de coacción hacia PDVSA para obtener una mejor forma para negociar los ingresos que se esperarían de estos campos de este campo y en Dragones, que estaría con el acuerdo de Shell para llevar el gas que se estaría extrayendo ahí, como no lo podemos procesar en Venezuela, llevarlo directamente a Trinidad y Tobago. Así que puede ser visto como para un grupo completamente vale una forma de coacción. Para otro grupo también puede ser visto como, bueno, también es cierto que PDVSA no ha incumplido sus pagos que ya fueron acordados en el 2018, desde el 2019. Si estamos hablando de casi 5 años que PDVSA no cumple con sus acuerdos. Entonces, evidentemente, este es un tema que tiene muchas aristas. Uh-huh. Y dentro de esas aristas, por supuesto, nos gustaría revisar las consecuencias para nuestro país, señor Osvaldo. Bueno, la principal consecuencia que trae para el tema venezolano directo es que lamentablemente los acuerdos, las negociaciones entre PDVSA y Trinidad y Tobago por la explotación de dragones va a estar considerablemente mucho más áspera, por decirlo de una forma. Ya no va a ser una negociación tan amistosa como se hacía entender que iban a ser en los próximos meses, perdón. Bueno, esto es un proyecto de varios años, un proyecto de este nivel, es un proyecto de más de 5 o 10 años, tranquilamente un proyecto de más de 30. Lo que se esperaría. Entonces se esperaría que las negociaciones sean mucho más lentas, lamentablemente se podría esperar unos ciertos retrasos en el proyecto de Dragones. No es que en cierta medida afecte el flujo de caja de PDVSA, porque igualito este iba a ser un proyecto que tenía que ser financiado por las ambas partes, probablemente en parte fuerte por Trinidad y Tobago por el tema de que está más cerca de las instalaciones de Dragones, y parte de las inversiones venían por el lado de Shell. Uh-huh. Recordemos que ellos son los que se adjudicaban el campo y inclusive ya tienen una licencia para la explotación de ese campo. Entonces, en esa parte sí estaría blindado el proceso, por lo menos hasta las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos. En Estados Unidos. Ahora hay algo que me hace ruido con relación a este acuerdo en particular, a diferencia de los otros como el de Chevron, incluso con las españolas, ¿no? Como Repsol. Es que dentro de la flexibilización de sanciones se permitió retomar producciones, de ahí se están cobrando deuda a estas empresas y algo le está quedando a Venezuela. ¿Por qué en este caso no han logrado la misma vía? Aquí el principal problema que se presenta es que a diferencia de la de Chevron, Repsol Uh-huh. y Emerson Pratt, ellos ya estaban produciendo crudo. O sea, ya existía el yacimiento, ya se estaba sacando crudo, lo que es básicamente un acuerdo de, bueno, cuánto dinero me debes y un acuerdo entre el flujo de caja que se genera por la producción de petróleo. En este caso, el campamento está completamente sin construcción, es decir, no se ha construido, no se ha Entiendo, puesto la primera proyecto. torre. Apenas está en proyecto, no es la primera torre de perforación de ningún tipo. Entonces, aquí vienen las grandes inversiones que hay que hacer. Ojo, en el sector petrolero y gasífero, las inversiones más intensas comenzando vienen en el área de exploración.
para poder identificar las mejores bolsas de gas o las mejores rocas para empezar el proceso de ruptura con el pozo. Pero ahorita, y generar el pozo, pero ahora viene el tema de que hay que empezar a ponerlas el dinero duro, que es la parte de lo que nosotros llamamos la parte de proyecto, y empezar a generar el flujo de caja para empezar a fabricar perforar el pozo, todo lo que la plataforma que tiene que ir encima de ese pozo para poder extraer el gas y extraer el crudo, bueno, en el caso de Dragones el gas. Y después vienen todas las instalaciones de llevarlo desde esos pozos a esos plataformas hasta directamente Trinidad y Tobago, que también tiene que hacer unas inversiones importantes porque geográficamente los grandes procesadores de gas de Trinidad y Tobago están digamos que en el lado opuesto completamente de donde llegaría este gasoducto. Entonces necesitarías atravesar media Trinidad y Tobago, bueno, casi todo el norte, uno está en el norte. La instalación está actualmente en el sureste de la isla y la llegada sería en el noroeste, así prácticamente tienes que atravesar toda la isla para llevar eso. Entonces son inversiones muy grandes de dinero. PDVSA tiene una deuda muy importante con Conoco y el gobierno de Trinidad y Tobago, bueno, está como en cierta medida preocupado por el tema, porque Conoco opera dentro de Trinidad y Tobago, de que, oye, ¿qué garantías hay de que PDVSA pueda cumplir con su cuota de los pagos? Y eso es básicamente lo que creemos que es el trasfondo de por qué se está haciendo esta sentencia. Como medida de presión, exacto. Pero en definitiva también es un negocio muy atractivo para Conoco, en este caso de este proyecto de gas, que de tener las condiciones o las mejores condiciones para ejecutarlo, podría tener quizás a mediano plazo un retorno de inversión significativo, ¿no? Cómo va el mundo y sus necesidades sobre el gas. No solamente sobre que es un negocio a mediano y largo plazo muy bueno, sino que también a corto plazo, porque el dilema que está teniendo ahorita Trinidad y Tobago es que ya sus yacimientos de gas están llegando a lo que se conoce como punto de decaimiento, es decir, cada vez producen menos gas. En la industria petrolera y casi, pero como todo buen recurso no renovable, el dilema no es que tú no puedas seguir sacando gas o seguir sacando crudo, sino tienes que meterle cada vez más dinero y más dinero y más dinero y más dinero. Entonces viene la pregunta, si yo le voy a meter dinero a estos pozos que tengo ahorita aquí, que yo sé que entre 5 o 6 años no me van a producir nada o me van a producir muy poco, o se los meto a estos nuevos pozos que me van a traer gas nuevo. Entonces ese es el gran dilema que se presenta no solamente para Conoco, sino también para Shell y también para el gobierno de Trinidad y Tobago. Entonces aquí por eso que se dice que inclusive por un retorno sobre inversión más o menos bueno, necesario en la industria petrolera, en oil and gas, es siempre explotar nuevos yacimientos. Y más aún como los de Dragón y Mejillones, que son unos campamentos perfectos que durante muchísimo tiempo Venezuela no pudo explotarlos por temas de que, bueno, primero estaban muy lejos costa afuera de las relaciones venezolanas, y segundo que en Venezuela históricamente hemos tenido gas y petróleo mucho más accesible. Entonces, bueno, ¿para qué voy a hacer inversiones tan grandes, tan lejos, si las puedo hacer relativamente fácil? Pero Trinidad y Tobago tiene la ventaja de que ya tienen las instalaciones en menos de 5 a 10 años estiman que van a perder el retorno de ellas, prácticamente van a ser chatarras allí al lado del mar. Entonces, oye, vamos a aprovechar esto y le damos unos 15 a 30 años más de vida a estas instalaciones. Ya, pero con esta medida del tribunal que está incautando activos, al final de cuentas, ¿qué queda para Venezuela? Como le decía, ¿no? Ya la relación no va a ser tan amistosa, las negociaciones, pero en definitiva, Trinidad se hace de qué tipo de activos se podría hacer, no se sabe todavía con precisión cuáles serían, pero con qué se podría, digamos, hacer dueña o tener control, igual Conoco, para desarrollar ese proyecto. Aquí de momento lo que podrías tener más o menos el gobierno de Trinidad y Tobago es si llegasen a un acuerdo para sacar gas, porque los yacimientos están en Venezuela, es decir, Trinidad no puede llegar y expropiar los territorio venezolano. Viceversa, Venezuela no puede ir y expropiar territorio de Trinidad y Tobago. En cierta medida, ahorita la medida, me atrevo a pensar que es una medida de presión justamente para poder llegar a una negociación un poco más amistosa hacia Trinidad y Tobago y a ConocoPhillips específicamente, para recuperar un poco del capital algo del capital que necesitan recuperar por parte de PDVSA, porque hemos dicho, si la Junta Administrativa, aunque PDVSA tiene ahora una nueva presidencia y un nuevo ministerio, una nueva ministra y un nuevo presidente, históricamente las relaciones con sus acreedores han sido históricamente, digamos, que complicadas. De hecho, el gobierno de Nicolás Maduro Moro ha estado negociando ya en Qatar, justamente llegar a un acuerdo con los deudores de PDVSA. Entre eso está ConocoPhillips, está ExxonMobil,
para poder llegar a un acuerdo, bueno, cómo les puedo cancelar todas las deudas que tengo en función de nuestra producción. En parte se han visto retrasadas por el tema de las elecciones de los Estados Unidos, que recordemos que es un factor que van a ser unas elecciones bastante reñidas, lo que discute mucho, bueno, qué va a pasar con el contexto venezolano. Yo en lo personal no creo que Donald Trump o Kamala Harris vaya a cambiar en ninguna medida las políticas hacia Venezuela, por lo menos en el corto plazo, pero sí es una forma interesante, por lo menos una forma importante para el Trinidad y Tobago de presionar a Venezuela para tener de ese gas que se espera extraer una mayor cuota de participación, ese, digamos, tal vez un porcentaje mayor de las ganancias, en parte porque muchas de las inversiones las va a terminar haciendo este Trinidad y Tobago. Bueno, Mm. Es principalmente Trinidad y Tobago, por eso le preguntaba, porque también puede haber intereses para otros países del mundo, ¿no? En el caso también de Estados Unidos, a través de Conoco. Por eso es que quería también con usted repasar en la medida de lo posible, profesor, cómo fue este acuerdo, cuántas empresas están involucradas, países, y en definitiva sobre esa producción más o menos cuánto se estimaba a mediano plazo. bueno, de momento la única información que tenemos por lo del tribunal es que involucra a ConocoPhillips y a Trinidad y Tobago, Ujú. porque ese fue el acuerdo histórico que se tenía. Sé que se está corriendo mucho que también el tema es que PDVSA tiene unos acuerdos con Rusia, lo cual presionó, o por lo menos le dio a entender al jurado al juez de Trinidad y Tobago, que podía haber movimiento de ¿cómo se llama?, de activos. Al fin y al cabo, toda Ajá. la deuda que se tiene con ConocoPhillips pasa por Nueva York, justamente por los tribunales de Nueva York, pues esos son acuerdos que ya se han firmado hace muchos años, también como los que tiene ExxonMobil, es decir, no es nada. Aquí no ha cambiado nada de la realidad que tiene PDVSA arrastrando desde más o menos el comienzo de las nacionalizaciones que inició el presidente Hugo Chávez Frías. El dilema que se está presentando ahorita es cuáles son los mecanismos de presión. Pareciera ser que en este momento, más que el gobierno de los Estados Unidos, no creo que el gobierno de Estados Unidos esté presionando específicamente a Trinidad y Tobago para que responda por ConocoPhillips. Esto es una necesidad más desde el punto de vista del gobierno de Trinidad y Tobago, porque al final a ellos les interesa que este proyecto funcione, que este proyecto se ejecute. Entonces, entre PDVSA, Shell o ConocoPhillips, es decir, realmente se ve que el gobierno de Trinidad y Tobago, el juez en Trinidad y Tobago, porque ni siquiera está involucrado el gobierno de Trinidad, está en cierta medida como, bueno, pareciera ser que en su objetivo es que ConocoPhillips tiene una posición más fuerte. De todos modos, entendamos que estas negociaciones de alto nivel, esto es algo que se va a tener que discutir de cancillería a cancillería para llegar a un acuerdo de, bueno, hasta qué puntos realmente podemos conversar, y porque este proyecto a Venezuela le interesa mucho por el tema del flujo de caja, y a Trinidad y Tobago por el tema de que puede utilizar sus instalaciones. Así que esto es una situación ganar-ganar. Pero tal vez Mm. no sea una forma de negociación entre caballeros, sino una negociación un poco, digamos, complicada y dura, pero que también la realidad de las dos compañías es muy distinta, específicamente la venezolana, PDVSA, por las deudas y la mala historia crediticio que tiene con otras organizaciones, y la enorme complicación que tiene con Ocofilia por el tema de que en el sector energético, no solamente a nivel de Estados Unidos, sino a nivel mundial, está en un contexto de que entre la transición energética y que lamentablemente la bolsa la está sobrepenalizando, se ve que están buscando en cierta medida, bueno, cómo poder mejorar esa actuación de la acción de la compañía, y esas victorias tempranas son importantes para poder apuntalar la compañía dentro del mercado de capitales, para poder conseguir créditos mejores. Ya, claro. Por lo pronto, PDVSA tiene 7 días desde que le notificaron la última decisión del Tribunal de Trinidad para intentar que se anule. Si se anula, queda en un limbo, profesor, y ya para terminar. En cierta medida, si se anula esta sentencia o se reprograma o se dice, ¿cómo se llama? Se Se reformula, posterga. es alterno, alguna cuestión de que quedaría. El tema que tiene que hacer ahorita PDVSA es sentarse a negociar justamente para ver cuáles van a ser las opciones que le está proponiendo, por lo menos a este lado, ConocoPhillips, que es el que parece ser en Trinidad que el que está tomando la batuta. Justamente también va a tener que estar involucrada Shell, que al fin y al cabo tiene en cierta medida una voz y voto en esta situación. Y bueno, como todas las cosas, tribunales y legales, lamentablemente esto es un tema que hasta que no se cumplan los plazos no se sabrán los resultados. Mi opinión muy personal, muy seguramente llegaremos y mi esperanza es que se llegue a unos resultados buenos tanto para Trinidad y Tobago como para Venezuela, no solamente en el tema del proyecto y que pueda generar el flujo de caja a PDVSA, que al fin y al cabo somos nosotros los venezolanos, sino que también se puedan saldar esos temas de deuda que arrastra a PDVSA, y que Ujú. debemos, porque no es que debemos de cerrar, y que por lo menos hasta donde nos va a entender el gobierno, esa es su prioridad. Por eso fue que se puso a la ministra Delcy Rodríguez con una alta experiencia bancaria, justamente en el sector bancario, justamente para tratar de negociar estos temas, como lo que se está haciendo ya en Qatar. Así que Entiendo. entendemos que en cierta medida está
Es una forma, algunos dicen coercitiva, yo me atrevo a decirla más como que, bueno, una forma de negociación no de caballeros, que al fin y al cabo lo que busca, bueno, caballeros y damas en este caso, que en cierta medida lo que está buscando es obtener una posición un poco más conveniente para Trinidad y Tobago, o por lo menos ConocoPhillips, con el fin de generarle pago por las deudas, esto es algo que La perfectamente respuesta. puede, una respuesta que Ujú. sea viable para su negocio. Exacto. Que nos siga más bien en un limbo. Yo no me atrevo a decir que seguiríamos en un limbo, lo que sí es seguro es que PDVSA tiene que empezar a cumplir su palabra, porque el gran dilema que se está presentando es que esto fue un acuerdo que se hizo en el 2018 y lo incumplieron en menos de un año. Y en 5 años ya el gobierno de Trinidad llegó a un punto que, mira, si no tengo, ¿cómo se llama?, ninguna resolución, ningún tema, ¿qué vamos a hacer? Ujú, Entonces, esta ujú. es una forma, por eso es que en este negocio de oil and gas la palabra va por delante incluso de las proyecciones. Entonces, veamos qué pasa aquí en las próximas semanas. Mm. Bueno, profesor, tomando esto último que dijo de la palabra y cuán importante debería ser, en realidad no solo en este ámbito, en general, la palabra siempre debería ir por delante y debe ser cumplida. Gracias, profesor, por estar con nosotros. Osvaldo Felizola es coordinador, es profesor del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA, hablando de esta decisión del 27 de septiembre del Tribunal de Trinidad sobre aprobó la incautación de activos de PDVSA para pagos a ConocoPhillips. Vamos a hacer una pausa y en breve regresaremos. Gladys, en Éxitos hasta las 3. Construyendo experiencias en Empezar.